Bueno, pues un saludo de nuevo, y nos habíamos quedado en el arca. Antes de nada, hay que darse cuenta de que hay dos formas de vivir la misa, y son dos formas que no son contradictorias, que se compenetran. Hay una forma de vivir la misa como sacrificio, como presencia en el templo, en la tienda de la reunión, el arca de la alianza, los ropajes, los ritos. Hay otra forma de vivir la misa, como lo hacía San Pablo: una sala en una casa, alrededor los fieles, alrededor de la misa como cena del Señor. El mismo Jesús la vivió así. No celebró la misa en un templo, Él era el templo. Ambas formas no son contradictorias. Yo mismo, que voy a explicar ahora la parte del arca, muchísimos días, a veces meses enteros, suelo celebrar dos misas. La misa en el hospital, pues es una salita pequeña. En los bancos caben pues unas 40 personas, más o menos. Y el altar es muy sencillito, es una mesa, apenas hay decoración. Entonces, esa misa yo la vivo imaginándome pues a San Pablo, al que le tengo muchísima devoción, por eso he puesto esta imagen de San Pablo en la mesa. La vivo pues como la viviría San Pablo, en un lugar sencillo, en un comedor en el que los fieles se reúnen en torno a la mesa. Eso me da devoción, eso me gusta. Es fácil trasladarse al tiempo de los primeros cristianos, porque al fin y al cabo es una habitación grande y están, a 2 pasos del altar. Todo está reducido a lo esencial, a lo más sencillo. Sin embargo, si uno celebra la misa, ya no digo en la catedral, en algunas iglesias de mi diócesis, iglesias góticas, iglesias que son impresionantes, la idea del templo, la idea del sacerdote oficiando en el lugar sagrado, viene de un modo natural, porque el mismo espacio está pensado para sugerir esa idea. Ambas cosas no son contradictorias. A mí, a veces, esté donde esté, me gusta vivir la misa bajo un aspecto y otras veces bajo otro, y otras veces mezclo. La misa como cena del Señor, la misa como sacrificio en el templo. Sin embargo, ahora que estamos meditando esta parte del Éxodo, concretamente ahora el capítulo 25, el arca, pues tenemos que fijarnos en este aspecto de la grandeza, de la sacralidad que se hace visible a través del lugar y de lo que hay dentro de ese lugar. Lo primero que hay antes del arca es un velo. Lo sagrado se vela. El velo marca una separación entre aquí y allí. En la tienda de la reunión y después en el templo de Salomón no había un velo, aunque siempre se habla de un velo, en realidad había 2. Estaban las cortinas para entrar al ecal, al lugar donde estaba el candelabro, y después estaba el velo que separaba ya el umbral, que marcaba el umbral a la entrada del Sancta Sanctorum. Antes hablábamos que el atrio
el atrio nos recuerda: tienes que prepararte, tienes que hacerte consciente ante quién vas a estar. Pues bien, el velo todavía refuerza más esa idea. El velo es imposible atravesarlo sin apartarlo, sin pensar ¿por qué está aquí este velo? Porque hay que velar lo sagrado. No soy digno de entrar ante la presencia de Yahvé. No soy digno. Estoy entrando en un lugar sacratísimo. Moisés escuchó: Moisés, Moisés, desátate las sandalias, porque el lugar sobre el que estás es un lugar sagrado. Después podemos hacernos muy amigos de Dios, tener una gran intimidad, vivir una relación esponsal, pero primero el respeto. O sea, después Dios, como en el banquete, puede decir: ascende superius, ven más arriba, ven más cerca de mí. Pero nuestra actitud al principio debe ser de respeto, de indignidad. Así lo hizo Dios al principio, primero el Antiguo Testamento, y una vez que está bien aprendida esa lección, el Nuevo Testamento. Primero la adoración, la percepción de la sacralidad, después la intimidad. La intimidad, el Abba, Padre Nuestro, se comprende bien cuando uno ya ha recorrido todo ese camino, todo ese atrio que es el Antiguo Testamento. Nunca insistiremos demasiado en el simbolismo de este velo a los sacerdotes, porque los sacerdotes, más que los laicos, tenemos por la rutina la tentación de caer en una confianza que no nos la da Dios. Tenemos la tentación, lo repito porque esta frase es terrible, terrible, la tentación de acostumbrarnos a Dios, de tener demasiadas confianzas con Dios, de disfrazar la falta de respeto y de adoración con la excusa de la amistad y de la intimidad. No hay nada malo en la confianza, en dirigirnos a Dios como un hijo con un padre, etc. Pero si hemos comenzado de forma correcta. De lo contrario, acabamos percibiendo a Dios. Sí, a ver, hola. Se ha acabado la pila, sí. Muchas gracias. De lo contrario, sin darnos cuenta, tendemos a ver a Dios como un hombre muy poderoso que está allá arriba. Como muchas personas ven a Dios como un hombre muy poderoso, que está muy alto y que tiene mucho poder. Esa idea que se nos mete sin querer, hay que sustituirla por la idea de el misterio de Dios. El misterio de Dios. El ser infinito. El ser que puede tomar todo el universo en su mano y contemplarlo como el que contempla una pequeña canica. El ser que sabe no más que nosotros, sabe tanto que es que ni podemos imaginar lo que sabe, su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento. Mucho hace en comunicarse con nosotros. Su poder es absoluto. Ocurre solo lo que Dios quiere permitir o quiere expresamente. Nada más. En el mundo no se mueve una hoja seca de un árbol en el suelo si Dios no lo permite.
Como dice el libro de la sabiduría, o Proverbios, ahora dudo, por mí reinan los reyes. Y un rey puede hacer barbaridades, un jefe de Estado, pero cuando Dios dice se acabó, lo quita. Cuando Dios dice ya está bien, no durará ni un día más. El poder de Dios, eso es lo que tenemos que sentir al correr el último velo. La sucesión de las dos cortinas es para inculcarnos la grandeza de aquel ante el que vamos. El arca no era Dios. El arca no era Dios. El arca, varias veces lo dice, será el lugar donde me comunicaré contigo, le dice a Moisés. Entre los querubines, algo elevado, por lo tanto, sobre el propiciatorio, era donde se comunicaba Yahvé con su siervo. ¿Cuál es la grandeza de Dios? Que no habla directamente a todo el pueblo, sino que Él habla a su siervo y su siervo transmite el mensaje al resto del pueblo. Por favor, os lo suplico, siempre reverencia hacia Dios. Nunca os pasaréis de reverencia hacia Dios. Hay que evitar incluso nombrar a Dios en vano. Hay gente en España que dice, por Dios, ¿qué cosas dices? No, esa frase nunca hay que decirla. Dios solo hay que mentarlo cuando es para algo. Peor todavía, las bromas acerca de Dios. Dios no es objeto de broma nunca, nunca. Podemos hacer bromas de todas las cosas del mundo, pero de Dios no. De los curas también, si no son agresivas, si no son... se puede. Porque nosotros no somos Dios. Mientras no sean bromas indignas, pero se puede hacer broma, pero Dios no. Tampoco, por lo tanto, por respeto a Dios, podemos hacer bromas de textos sagrados. Las palabras de la Biblia no son objeto de broma, nunca. Y los hay muy graciosos, pero vosotros, si lo escucháis, lo guardáis y se acabó. No seguís haciendo que la bola corra. Fijaos que lo que estoy diciendo es tan así que a la parte del Ekal solo podían entrar los sacerdotes, nunca jamás el resto del pueblo. Dios quería que todos sus hijos le amasen. Dios quiere a cada uno de sus hijos, pero Él sapientísimamente es como si dijera, ¿cómo puedo hacer que mis hijos comprendan mi santidad, la grandeza mía, el respeto que hay que tenerme? Y sapientísimamente dijo, no, aquí solo entrarán las personas consagradas por los ritos y que además tienen que pertenecer a la tribu de Leví. Y eso excita el respeto de la gente. Dios sí que conocía la psicología del ser humano. Y entonces el mero hecho de saber que no podían entrar, el mero hecho de ver un velo, cuando entraba el sacerdote y se entreabrían un poco las cortinas y veían allí al fondo las luces del candelabro, un poquito de luz reflejaba el oro de ese candelabro. La reacción lógica era la admiración. No podían ver ellos jamás el Sancta Sanctorum porque habían dos velos. Lo más que se llegaba en la profundidad de la oscuridad del Ekal era ver el reflejo del dorado o las luces de los 7 brazos, pero había otro velo y allí detrás del velo sí que no había ningún tipo de luz. Si a esa parte del Ekal solo podía entrar el levita, y dentro de los levitas además había varios órdenes, no todos entraban dentro, ni mucho menos, solo unos determinados.
porque había levitas que se encargaban solamente, cuando se construyó ya el templo, pues o incluso en la tienda de la reunión, solamente de custodiar las entradas al templo o a la tienda. Otros se encargaban solamente de las cuestiones relativas al sacrificio, traer la leña, recoger las cenizas, todo lo relativo al agua, del mar de bronce, etc. Y solamente los más importantes se dedicaban a entrar a oficiar en el lugar santo. ¿Y qué hacían? Oraciones con los brazos así en alto, que es como decir: estoy aquí, Señor, y ofrecer el incienso y mantener siempre encendido el candelabro y cambiar los panes, que comían como una cosa santa. Pero más allá del velo del Sancta Sanctorum, solo se entraba una vez al año. Una vez. Después esto se mitigó. Pero lo que Dios les había ordenado era que solo una vez al año, en una determinada festividad, y solo el sumo sacerdote. Fijaos, mientras todo el pueblo estaba alrededor de toda esa tienda de la reunión orando, porque sabían que ese día era la festividad en que el sacerdote sumo entraba a ofrecer una serie de oraciones ante ese Dios infinito. Fijaos, no os estoy diciendo todas estas cosas con un interés histórico. Esto es el sacerdocio. Esto es el sacerdocio. Si leéis la compleja carta a los hebreos después de esta charla y vais meditando versículo a versículo, vais a ver que en el fondo Jesús hizo eso, y que Jesús nos ha dado un sacerdocio en el que nosotros en la misa hacemos eso. Durante muchos momentos del día ofrecemos un sacrificio de alabanza, como hacían los levitas. Los levitas se reunían entre el altar y las dos columnas que había a la entrada del santuario, y allí ofrecían sus cánticos a determinadas horas al día. Veis claramente allí que estaba prefigurado el rezo de la liturgia de las horas. Ellos alababan a Dios en determinados momentos al día, los mismos que nosotros, el amanecer, el atardecer, al mediodía, por la noche. ¿Y cómo? Con lo mismo que nosotros, los salmos. Vosotros, al rezar el oficio, estáis ofreciendo en vuestras manos un sacrificio de alabanza. No currento. Había otros sacrificios también en el templo. Se lo estáis ofreciendo a Dios. El incienso sube de vuestras manos hacia Dios. Vosotros oráis por todo el pueblo. Evidentemente, aquí pasa como lo que decía antes del incensario. ¿Cuántas veces he visto en fiestas patronales que el cura pues está muy agobiado por muchas cosas que en el último momento le vienen? Cuando llega el momento del incienso no sale nada. O a veces un poquito, que hay que esforzarse para ver un poquito de incienso. Lo mismo pasa con vosotros. Hay sacerdotes que cuando ofrecen el sacrificio del incienso, el altar de los inciensos, es una fragancia agradabilísima. Es una mezcla de inciensos perfectamente pensada para dar gloria. Es abundante el incienso, se hace todo con dignidad. Esto lo podéis hacer varias veces al día. Otros no. Otros a lo mejor pues rezan el breviario sin culpa ninguna por el trabajo, por lo que sea, pues más despistados, sin mucho interés. Mientras están rezando le dan a este interruptor para lo otro y Dios no lo quiera, ya hasta miran a ver si hay algún mensaje porque ha hecho pipí. Claro, esa persona, ese incensario, no está dando el mismo incienso que otro que incluso para rezar la hora intermedia se ha preparado 30 segundos. Voy a entrar
ante la presencia de Dios. Voy a entrar a oficiar ante Yahvé. Fijaos, los levitas solo lo podían hacer esto en el templo de Jerusalén. Nuestro templo es Cristo. Vosotros oficiáis como nuevos levitas allí donde estéis, en vuestra casa, en la iglesia, en donde estéis. Ya no es necesario someterse a la materialidad marcada en un sacerdocio que ya ha pasado. Pero el Espíritu sí, la enseñanza sí. Si no, Dios no os hubiera dado tantísimos textos sacerdotales, si esto ya no tuviera ningún interés, ya ha pasado. No, quiso que allí donde se predicara el cristianismo se leyeran estos textos sagrados, porque aquí está explicado en misterio, como tipo, como figura, nuestro sacerdocio. Repito lo que dije hace unos días. ¿Cuánto nos hubiera gustado que Jesús se sentara aquí y dijera: os voy a hablar sobre el sacerdocio? O a los apóstoles, que hubieran 5 capítulos del Evangelio de Mateo en que solo hablara del sacerdocio, el futuro sacerdocio que iba a extenderse por todo el orbe, y que dijera más cosas y más cosas. ¿Os gustaría? Lo tenemos. Ir recorriendo todas las escrituras buscando los textos sacerdotales. Yo mismo, siendo sacerdote tantas veces, no entendía qué me quería decir Dios, pero después empecé a ver y dije: he estado ciego. Hay que pedir una gracia para que lo entendamos. Esta es una tarea bonita, buscar en las escrituras en los próximos años todos los textos sacerdotales. Los podéis marcar y a lo mejor no os dice nada, volvedlos a meditar, pedirle a Dios: Señor, ¿qué me quieres decir a mí con este texto del sacerdote Onías en el segundo templo? ¿Os lo dirá? De hecho, leeremos más textos, Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, por fin entraba al lugar que ha sido llamado Sancta Sanctorum, de un modo literal. Después, al español lo traducen como el Santo de los Santos, pero no, es Sancta Sanctorum, las cosas santas de las cosas santas. Es decir, en toda la tienda de la reunión había muchas cosas santas. La menorá, los panes de la proposición, tal. Pero detrás del segundo velo estaba lo más santo de lo santo. O mejor dicho, Sancta Sanctorum, las cosas santas de las cosas santas. Es decir, las cosas que para lo que ya es santo, es santo. Es decir, ¿qué es lo santo para lo que ya es santo? Hay una diferencia entre lo profano y lo santo. Pues bien, hay cosas entre las cosas santas que son como si fueran santas para esas cosas santas. Es lo que había allí. Y allí entraba el sumo sacerdote. No hace falta tampoco pensar mucho para ver allí la figura del obispo. La figura del obispo. El diácono también. El diácono está prefigurado en todos los servidores que había en el templo, pero ellos no entraban al lugar santo. Ellos estaban para cuestiones auxiliares, pero eran necesarios, eran levitas, iban a entrar en contacto con cosas santas, pero ellos no entraban al Hécalo. Y el obispo, el sumo sacerdote, él sí. Él es el sacerdote de los sacerdotes. Lo mismo que hay un Sancta Sanctorum, no es lo mismo el Arca de la Alianza que el altar de los inciensos. De nuevo se da esta separación, esta distinción: el sacerdote y el sacerdote de los sacerdotes. El que ejerce como sacerdote
para los sacerdotes. En el Antiguo Testamento esta figura era meramente cultual. En el Nuevo Testamento no. El sumo sacerdote además gobierna. El sumo sacerdote además tiene otras funciones. Es el garante de la ortodoxia, etcétera, etcétera. También predica. En el Antiguo Testamento el sacerdote se ocupaba de lo cultual. Dios quiso insistir en la perfección que tiene que tener el culto. Después había maestros, pero unos eran los fariseos, que no tenían ni siquiera por qué pertenecer a la tribu de Leví, y otra cosa era la casta sacerdotal. Otros eran los escribas. Los escribas al principio eran simplemente los que escribían la palabra de Dios, y era tan sagrada esa palabra que el proceso de escribir se hizo santo. No era coger simplemente una piel y ponerse a escribir. No. Vamos a hacerlo de esta manera, tienes que orar antes de empezar a hacerlo, las letras tienen que ser perfectas, no puede ser de cualquier manera. Si esto sale mal, destrúyelo y empieza otro, o ráspalo. El mismo escriba tenía que ser una persona que tenía que santificarse con su trabajo. Empezó como una cosa buena, en la época de Jesús estaba muy corrompido. Los fariseos empezaron como algo bueno en la época de los asmoneos, eran los maestros, los que explicaban la ley. Al pasar los siglos, eso se corrompió. Los sacerdotes dedicados al culto, lo mismo. Fijaos, allí donde se predique el Evangelio, aparecerán los escribas, los fariseos y los sacerdotes, para recordarnos siempre en lo que no debemos caer, para recordarnos siempre a los sacerdotes que de ser predicadores de un mensaje vivo que es espíritu, podemos caer en una labor meramente material, de repetición de preceptos, fría, sin espíritu, inmisericorde, no practicamos la caridad, no ayudamos al pobre. Es un trabajo que se realiza sin entusiasmo y todos captan sin entusiasmo, lo captan. El escriba, la devoción que a mí me da pensar en los primeros, cuando se fue creando ese grupo, que ellos mismos animaban entre sí, no, esto hay que hacerlo muy bien, tenéis que orar antes, tenéis que hacerlo cada vez de un modo más bello, la fidelidad. Vas a notar aquí el número de consonantes y tal, para que así no se cuele ningún tipo de rata. Y sin embargo, con el tiempo, eso que daba devoción se transforma en una casta arrogante, cerrada al espíritu. Seguían manteniendo la materialidad de las cosas, pero les faltaba ya espíritu. Y los sacerdotes no hace falta explicarlo mucho más. No hace falta explicarlo mucho más. Pero mientras se mantuvo vivo y no muerto ese culto, mientras aquellos sacerdotes de verdad adoraban, todos adoraban alrededor de la tienda de la reunión, pero el sacerdote tenía que esforzarse mucho más, es que lo tenía allí mismo. Y ya no digamos el sumo sacerdote. Imaginaos al sumo sacerdote atravesando una vez al año el velo, oscuridad, una cierta penumbra, porque no todo era hermético, y los que camináis por la noche, en cualquier noche cerrada, sabéis que siempre hay un poquito de... Esto no es como un edificio en que todo era hermético. Cuando se construyó el templo, si leéis, hay un pequeño pasaje en que se dice que en la parte superior de los dos lados sí que había unas pequeñas aberturas para que entrara la luz, muy pequeñas.
Por eso hay otro pasaje de las Escrituras en que dice: Dios habita en la oscuridad. El lugar al que entraba el sumo sacerdote era un lugar en una gran penumbra. Eso ayuda a concentrarse, ayuda a comprender la sacralidad del lugar. Hago un pequeño excursus. Una cosa que yo hacía en la preciosa iglesia del siglo XVII, que tenía como última parroquia, era todos los días. Claro, la luz iba cambiando y no se podía hacer todo el año, pero la misa coincidía mucho tiempo con el crepúsculo. Entonces ponía los 3 cirios a cada lado de la cruz con velas naturales y solo luz natural. Empezábamos con luz y poco a poco iba disminuyendo la luz, Era un espectáculo precioso. En una iglesia de piedra del siglo XVII, orar en un lugar donde la luz está centrada en el altar, la atención se iba directamente al altar. Si encima, como lo hacíamos, porque poníamos la exposición del Santísimo Sacramento, allí poníamos el incensario y había siempre una columna de humo delgadita subiendo, el que entraba de fuera, que me venía a ver por cuestiones de exorcismos y de tal, de pronto entraba en la iglesia y veía a un montón de gente en silencio, adorando, la luz concentrada en el altar, el incienso, sin necesidad de explicar nada. La gente se ponía a adorar, se ponía a orar. La importancia del templo, y allí el mérito estaba en la luz. Después ya, cuando bajaba mucho la luz, ya sí, encendíamos luces, pero pocas, que se creara un ambiente de adoración, que los cirios del altar fueran un foco de atracción. Claro, así da gusto orar en un lugar que te ayuda a la oración, que te lleva a la oración. Cada sacerdote, no importa lo pobre que sea vuestra iglesia, haced de la iglesia un lugar bello de adoración. La gente piensa: es que no tengo dinero. No, solo se trata de que el altar esté perfecto, pocos elementos, pero muy buenos. Y después la luz. Y con eso te llena la iglesia, aunque el resto esté vacío y sean paredes desnudas. El altar, ahora que hemos leído esto, el altar debe ser impresionante, impresionante. Y para eso no hace falta dinero. Para eso hace falta a veces pedir consejo a laicos que sepan más y que todo se concentre en el altar, que la gente esté pendiente de lo que habéis puesto en el altar acabada la misa. Verdaderamente, cuando se entra en un templo y te encuentras a la gente alrededor del altar adorando a la Eucaristía, pues no hay que explicar mucho, la gente se une de forma natural. Si hacéis bien las cosas, la gente va a seguir viniendo y va a estar allí ante el Santísimo. La estética, la importancia de la estética. Bien, el arca de la alianza no era Dios. El arca de la alianza, podemos decir que era el trono de Dios, el lugar donde el Dios Espíritu se manifestaba. El sumo sacerdote hacía sus oraciones. Estaba especificado cómo tenía que vestirse para entrar. Los paralelismos con las vestiduras del obispo las veo clarísimas. Incluso el sumo sacerdote tenía una tiara, pero la palabra tiara, que no le deis demasiada importancia. Por esa palabra hebrea que traducimos como tiara, había un sombrero ritual del que no tenemos idea cómo era. ¿Cómo podía ser? Es muy complicado. Hay muchas posibilidades y a lo mejor no es ninguna de ellas. Pero era algo de tela con una diadema de oro. Algunos lo han dibujado más como un turbante, otros lo han dibujado como una mitra, pero cambiada de sentido. Esa es más fantasiosa. Probablemente era más como un turbante con una diadema de oro, con una inscripción.
parece más lógico en ese ambiente del Oriente, pero no estamos seguros, porque si miramos en Persia y lugares parecidos en época algo posterior, sí que a veces usaban sombreros más elaborados. Paralelismo con el obispo total. El sumo sacerdote llevaba un cuadrado de tela en el que estaban el pectoral, las 12. La correspondencia con el pectoral del obispo también es clarísima. Llevaba 12 piedras en honor de las 12 tribus. Él lleva a Cristo, la piedra angular. El obispo no solo es el que os dirige, también tiene unas funciones cultuales. No es simplemente un sacerdote que dirige, no, tiene una función cultual en esta gran liturgia. Cuando entraba el sumo sacerdote, ese día al año, decía el texto sagrado: y pondréis en el borde inferior de su túnica una sucesión de granadas y de campanas, para que al entrar oyendo las campanas de su túnica no muera. No se puede decir de un modo más tremendo la importancia de presentarse ante Dios. No somos dignos. Nosotros pensamos ahora cuando estamos ante Jesús en el altar, ofreciéndolo. Recordad ese pequeño detalle. Dios nos va a matar. Nos va a matar. No voy a decir que no haya excepciones, porque alguna hay. Me quedé muy impresionado, yo todavía era seminarista, cuando me enteré de un sacerdote que murió sobre el altar. Cuando entraron en la iglesia, se lo encontraron totalmente largo, caído sobre el altar. Fue a buscar unos huevos de paloma, cedió el techo y tremendo. Lo encontraron muerto, sobre el altar como una víctima. No sé nada de su vida, pero hay cosas que hacen pensar. También he conocido algún caso de sacerdote indigno al 100% y que efectivamente enseguida pues Dios lo retiró. Nunca podemos decir no, Dios, la ira de Dios no va a descender, porque San Pablo, todos los apóstoles nos hablan de que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios es paciente. Pero los textos en que Dios mismo nos explica cómo es Dios y qué quiere, nos hablan varias veces de eso, que nos acercamos a un fuego ardiente, aquel ante el que nuestra vida depende totalmente de su voluntad. Totalmente de su voluntad. Y cuando Oza trata de sostener el arca y estaba prohibido que lo hicieran, no tuvo confianza en Dios y desobedeció, cayó fulminado. Cayó fulminado. Sería un tema interesante hablar de los castigos. Yo he conocido varios, que no tengo la menor duda del castigo de Dios, la menor duda. Nunca debemos faltar el respeto a Dios. Más vale ser pobre, pero nunca sacrílego. Pobre me refiero en el espíritu, sin virtudes, sin santidad, pero otra cosa es el sacrilegio. Como dice en otro pasaje la Escritura, de Dios nadie se ríe. De Dios nadie se ríe. Dios da tiempo, mucho tiempo. Alguno dirá, pero ¿cómo es posible esto si este ya lleva tanto tiempo en esta situación? Tal? Dios da mucho tiempo porque la deuda es muy grande. La deuda es muy grande. Lo que hemos dicho tantas veces en estas charlas, la purificación, el lavado antes de entrar al lugar santo, purificaos. Pues da lo mismo, no dará lo mismo, aunque tarde su juicio. Es muy poco lo que se necesita para entrar dignamente al lugar santo, muy poco.
Pero el problema es que la mancha del sacerdote tiende a hacerse más grande, más grande, más grande, y después cae en el robo y en la mentira, y después pierde la fe, es que no se va a contener, no se puede contener ese fuego malo. Si fuera tan sencillo, pero no lo es. Sin embargo, el buen sumo sacerdote por fin está ante el trono de Dios, invisible, mientras esté sobre la tierra. Y después de hacer una serie de oraciones, hacía una cosa muy curiosa. Tomaba un poco de la sangre, la llevaría en la mano porque entraba él solo en un cuenco, y tomaba un poco de la sangre del sacrificio del cordero y lo derramaba con las manos sobre el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del Arca de la Alianza. Es muy interesante esta pieza del arca, porque se nos habla muchas veces del propiciatorio. Vamos a ver, el arca era el lugar donde estaban las cosas más santas. La vara de Aarón. Se puso en cuestión el sacerdocio de Aarón. Algunos decían, ¿y por qué él tal? Porque claro, en esa época vivían del templo. Era tener carne, era tener limosnas. ¿Por qué él? Nosotros tal cual. Verdaderamente, qué burros, después de todo lo que habían visto, después de todos los milagros, que todavía hubiera gente que se atreviera a cuestionar lo que decía Moisés. Verdaderamente son muy burros, pero viendo nuestras vidas también vemos que nosotros podemos llegar a ser muy burros, ¿eh? Entonces Moisés dijo, no es a ti al que están rechazando, es a mí. Y entonces ordenaron que pusieran unas varas de los que pretendían, y la de Aarón fue la que floreció, salió de ese madero seco, pues una ramita verde con flores de almendro e incluso almendras, y formaba una unidad, y lo veían, era la prueba definitiva. Moisés dijo, este cayado va a ser el recordatorio siempre de este sacerdocio fundado por Dios, conservadlo, pero no lo conservéis en cualquier tienda, metedlo en el Arca de la Alianza, junto a las tablas de la ley. Las tablas de la ley, las tablas en que estaba el mensaje de Dios, las tablas escritas directamente por el dedo de Dios, con los caracteres que él había querido, se guardaban allí. Pero fijaos, no solo los mandamientos de Dios, también el sacerdocio. Las dos cosas van a formar parte de la voluntad de Dios. Nadie puede custodiar el cuestionar el sacerdocio, nadie. Podréis ser mejores o peores, pero aquí los únicos sacerdotes del pueblo de Dios sois vosotros. El resto son ilegítimos, son salteadores, no son el sacerdocio de Dios. Podrán ser buena gente, podrán hacerlo de buena voluntad, pero no forman parte del plan de Dios. Aquí solo hay un sacerdocio en una única religión fundada por Dios, con un culto. El resto son cosas humanas, insisto, hechas a veces, muchas veces con buena fe, gente temerosa de Dios, etcétera, etcétera. Pero vosotros sois los sacerdotes. Fijaos toda esta reflexión acerca del sacerdocio. Os tenéis que sentir orgullosísimos. Habéis sido elegidos para esto. Habéis sido elegidos para esto. Otros, los políticos, los gobernadores, los quitan, los ponen, el pueblo decide. Vosotros es algo entregado por Dios a través del obispo. A través del obispo. Entonces tenéis que hacer muy bien vuestra función, maravillosamente bien, ¿eh?
Y allí se guardó ese cayado con la flor y el fruto que daba ese sacerdocio, y las tablas de la ley en piedra. Nadie puede cambiar los mandamientos de Dios. La gente a veces se lo toma muy... Los mandamientos de Dios son inamovibles. Inamovibles. Dios tendrá misericordia, como dice la Escritura, de quien tenga misericordia. Pero sus leyes son sus leyes. El que las quebranta se hace responsable. Nuestros actos tienen consecuencias. Fijaos qué impresionante, las tablas del Sinaí, que el pueblo elegido guardara ese recuerdo ya para todas las generaciones. Yo me imagino cuando alguna vez, no lo hacían cada año ni mucho menos, pero pasadas varias generaciones, que el sumo sacerdote se atreviera a abrir la tapa y mirar las tablas en mitad de esa penumbra, de esa oscuridad. Impresionante. Alguna vez, cada mucho tiempo, a lo mejor las sacaría al lugar santo para que las vieran otros levitas. No se atreverían probablemente a sacarlas más allá, porque por eso Dios había querido que las pusieran allí. Pero dirían, fijaos, aquí está escrito, no matarás, no. La otra cosa que estaba dentro del arca era un efá, una pequeña vasija de la medida de un efá, con un poco del maná. Porque Dios sabía, cuando pasen muchas generaciones dirán, bueno, estas eran leyendas, son tal. No, aquí está. ¿Queréis ver el maná? Aquí está. Y ese no se deshacía, no se corrompía, no se agusanaba, permaneció. La Eucaristía, el pan bajado del cielo, o el pan de los ángeles, la Eucaristía, el arca de la alianza. Es verdad que tiene la ley, es verdad que tiene el sacerdocio, pero lo que tiene ya allí profetizado con un objeto es el sagrario. El sagrario. Vosotros en vuestras iglesias tenéis la nueva arca de la alianza, con el nuevo maná bajado del cielo. ¿Qué haría el sumo sacerdote en el Santa Santorum? Hacedlo vosotros en vuestra iglesia. Hablad con Dios, hecho hombre, adoradle, haced un buen culto, rezad allí vísperas para que el incienso suba, todo lo que queráis, todas las oraciones, salmos, lo que se os ocurra. Cuanto más hagáis, más bendición recaerá sobre la gente que está allí y sobre vosotros mismos. Y sobre vosotros mismos. Esas eran las cosas más santas. La ley, tenéis que ser obedientes. Son escritas en piedra por el dedo de Dios, no es algo humano. El sacerdocio, el regalo que tenéis, el maná. El maná que verdaderamente bajaba por la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Cada vez que abráis el sagrario, recordad estos pasajes de la Escritura. Sentíos como el sumo sacerdote del sacerdocio levítico. Cierto que ahora tenemos en cada diócesis un sumo sacerdote del sacerdocio de la nueva alianza, del sacerdocio de Cristo, que es el obispo y solo el obispo. Pero cuando abrís la puerta del sagrario, cuando oráis ante el sagrario, allí está el Santa Santorum. En ese momento sois más que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Y valorad también la figura del obispo bajo esta perspectiva que os he dado. Valoradla, la importancia que tiene el culto. Verdaderamente el obispo no es ya un sacerdote escogido entre los sacerdotes, es un sacerdote que tenía ya una consagración
que ya era algo santo por ser algo de Dios, y sobre el que desciende una nueva consagración. Y se transforma en un sacerdote para los sacerdotes. Se transforma en persona sagrada para las personas que ya eran sagradas. Honrar, por lo tanto, al obispo, sea quien sea, es un modo de adorar a Dios. A través del respeto a lo sagrado es como honramos a Dios. Esto debemos tenerlo en cuenta siempre. Si solamente lo hacemos porque nos cae bien, no nos cae bien, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, entonces ya no es adoración, es algo humano, es algo solamente humano. Si me cae bien, mejor, si no. Pero si uno lo hace, sea quien sea, por Dios, recibiréis un premio de Dios. El que dé un vaso de agua al profeta por ser profeta recibirá premio de profeta. Fijaos cómo, habiendo una diócesis, unos sacerdotes, un obispo, y cada uno recibe un premio, un galardón, unas gracias distintas. Todos estáis, digámoslo así, en el mismo templo. Y sin embargo, cada uno recibe más, menos. Nada más. Me he alargado un poquitín para acabar este tema del arca, pero que salgáis de aquí con el sano y verdadero orgullo del sacerdocio que se ha puesto sobre vosotros.